Es inadmisible que alguien solo, por ser congresista, no pueda ser juzgado. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? No hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de presidente, cierre el Congreso. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Hoy propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. Y demostrémosle al país que todos, sin importar banderas políticas, estamos unidos en la lucha contra la corrupción y podemos combatirla con firmeza y determinación. Las grandes decisiones de este gobierno se toman con la ciudadanía. Si trabajamos unidos, los peruanos somos capaces de todo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Este es un programa especial de 2019 que pretende tratar de analizar o por lo menos conocer las posiciones de los distintos grupos políticos, de las distintas agrupaciones sobre lo que va a pasar tras este sorpresivo anuncio presidencial. El presidente sin duda tenía que responderle al Congreso luego de la aprobación y de la discusión de las reformas que aquí también, por supuesto, hemos explorado, sobre todo en el tema de la inmunidad parlamentaria. Tras más de 1 hora y 20 minutos, haciendo un recuento pormenorizado de montos de inversión, cómo se iba a distribuir este presupuesto, las obras que ya se habían realizado, en fin, información a la que estamos más o menos acostumbrados en los mensajes de 28 de julio, el presidente guardó para el final su carta política. Y la carta política fue proponer no la disolución del Congreso, sino presentar un proyecto de ley al Parlamento para que éste decida si aprueba o no esta nueva iniciativa del presidente de adelantar las elecciones. Hay una serie de preguntas que uno se formula luego del primer impacto y de la sorpresa, porque era una salida que muy pocos esperaban, incluyendo a la vicepresidenta Mercedes Arauz, que tenemos entendido no estaba al tanto de este tema. Los escenarios son varios, pero vamos de inmediato a conversar con nuestros invitados. Están esta noche con nosotros y les agradezco porque han sido jornadas maratónicas. Marisa Glave del Nuevo Perú, Luciana León del Partido Aprista, vocera además, la nueva vocera de la bancada, y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Se han expresado ya distintas agrupaciones, por ejemplo tengo aquí el comunicado del Partido Aprista que dice: como consecuencia de su improvisación y orfandad política, pero fundamentalmente por su escaso apego a la honradez, se experimentó la caída del presidente de la República en medio de un escándalo en el que quedó como evidencia que el jefe de Estado, se refieren a Pedro Pablo Kuczynski, no sabía diferenciar negocios públicos de los privados, siendo obligados por ellos a presentar la renuncia a su cargo. Si Martín Vizcarra es consciente de la crisis a la que ha llevado el país, debe renunciar. Y es un pedido que se está repitiendo en otras bancadas. Acá hay varios pronunciamientos, los vamos a ir leyendo y comentando a lo largo del programa, pero bueno, entonces abrimos con Luciana. Luciana, ustedes le están pidiendo, el Partido Aprista le está pidiendo formalmente al presidente la renuncia. Bienvenidos los tres. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Mávila, Marisa, Víctor Andrés, todos los peruanos. Muy buenas noches. A pesar de encontrarnos en una situación política difícil y en una crisis también política, económica, social muy dura, generada por el presidente Martín Vizcarra. Lamentable la situación en la que nos encontramos, una situación que debemos recordar fue como consecuencia de la renuncia que tuvo que realizar el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estábamos, recordemos todos los peruanos, preocupados en si esta transición iba a ser tranquila, democrática. Gracias a Dios así fue. Se dio. Ha pasado ya 1 año, pero hemos podido comprobar que en este año, lamentablemente, el presidente Martín Vizcarra no ha estado a la altura de las circunstancias. Nos hubiese gustado tener a un presidente con liderazgo, con capacidad para gobernar, para resolver los principales problemas del país, como son la inseguridad ciudadana, como son los problemas de la minería, Cuantiamaría,
meses atrás con las Bambas, y también los problemas que vemos y que es problema de preocupación de todos los peruanos día a día, la decreciente economía que tenemos. En los últimos 15 años, el Perú tuvo una economía creciente. En estos 3 años y más aún en este año, una economía decreciente. Preocupante para todos los peruanos, sobre todo para los jóvenes que salen a buscar una oportunidad de empleo y que no la tienen, lamentablemente. Y eso frente a la incapacidad, básicamente, por parte del presidente Martín Vizcarra. Entonces, frente a esta situación que tuvimos, claro, el partido aprista ha salido y ha dicho, es lamentable y tener esta situación, y se pide la renuncia por parte de la bancada del partido aprista. Del partido. La bancada como tal, Entiendo. Todavía hemos tenido reuniones como bancada, sin embargo no hemos llegado a una opinión ya consensuada porque nos faltan elementos para tomar decisiones finales. No tenemos esta propuesta legislativa que supuestamente ha anunciado. El miércoles se presenta formalmente. Al parecer, tú tienes información privilegiada, sí. Nosotros no sabemos todavía. La cosa es que no la tenemos a la mano y todavía no podemos tomar una decisión. Pero entonces como el comunicado es la posición del partido, Partido Aprista Peruano, Comisión Política, Comité Ejecutiva. Y que yo coincido, y que yo de manera personal Coincide. coincido en que si el presidente Martín Vizcarra siente que no tiene la capacidad, no tiene la voluntad de liderazgo para poder gestionar un país difícil como el Perú, pero con todos los partidos políticos dentro del Congreso y la hipótesis, respetando entonces, la democracia, poder llevar y sacar adelante a nuestro país y sus problemas. Hay un debate abierto desde el punto de vista legal y constitucional, pero hemos puesto, por ejemplo, ya un tema importante sobre la mesa. Esta ha sido para, por lo menos en esta hipótesis, la interpretación de que un presidente que siente que no puede manejar la situación apela a esta figura política. Hablemos de política, básicamente, que es lo que hay aquí. Y yo quería preguntarle ahora a Marisa Glave si ella tiene la misma lectura, porque el día de hoy, por ejemplo, en el desfile, el apoyo ciudadano a la medida era prácticamente unánime, es decir, había una gran cantidad de gente que se dio cita en la Avenida Brasil, y aquí también cabría hacer una autocrítica. Le quedó grande el presidente, pero le quedó de repente más grande el Congreso. Marisa, usted ha sido crítica con la labor parlamentaria. Bueno, Mávila, yo no entiendo por qué hubo parlamentarios que le dieron la cuestión de confianza, sabiendo que uno de los temas más difíciles era la inmunidad, y luego no querían asumir un cambio en los términos de inmunidad, sino al revés, volverlo aún más rígido de lo que ya teníamos. Entonces, era evidente que hubo ahí un momento que no se terminó de cumplir la palabra adecuadamente, y el Parlamento ha tenido una política de bloqueo, yo creo, por parte de varios, fuerte. Nosotros desde el día 1 dijimos adelanto de elecciones. Lo han dicho otros, ¿eh? Si no me equivoco, Acción Popular también. El Frente Amplio también, o sea, varios dijimos, y en el Nuevo Perú nosotros dijimos con claridad, el cambio de Pedro Pablo Kuczynski por Vizcarra no resuelve la tensión de origen, fruto del proceso electoral. Cambiar una fichita por otra fichita o hacer 4 o 5 parches a la Constitución no nos va a terminar de resolver el problema de fondo. Entonces, adelanto de elecciones, de acuerdo, pero sí tenemos un problema que es ¿con qué reglas? Porque si es con las reglas de juego hoy vigentes, el resultado va a ser prácticamente el mismo. Entonces, sí quisiéramos, y creo que es adecuado, generar la posibilidad de un consenso, construir mínimamente un consenso que nos diga bajo qué reglas de juego podríamos ir a un adelanto de elecciones, que nos garanticen una participación política plena y amplia, y que ayuden además a que podamos salir incluso del entrampamiento en el que estamos ahora. Hoy día el país sí está en una situación crítica. Y hay un entrampamiento político que contribuye al problema económico que describía pero por supuesto, Luciana León. Es decir, todos estamos hoy día hablando del planteamiento del presidente y la tensión entre el presidente y el Parlamento, y nadie está discutiendo la cantidad de decretos supremos que ayer publicó el presidente de la República. Algunos de ellos que desde nuestra perspectiva son dañinos para la clase trabajadora y que pueden suponer ceses colectivos por fuera de lo que la ley en este país permitía, que ya es una ley bastante flexible. Y todo esto porque se lo pidió la CONFIEP. Entonces, claro, la CONFIEP pide unas cosas al presidente, coloca al presidente del Parlamento, la verdad lo del señor Olaechea impresentable, y en medio de esa situación estamos perdiendo las posibilidades del país de enfrentar con seriedad el bicentenario. ¿Podemos adelantar la salida de esta crisis? Nosotros creemos que sí, pero no solo con anuncios, porque yo salgo y anuncio y digo adelanto de elecciones. ¿Cómo?
O sea, preséntenos el Pero proyecto. con el tema de fondo están de acuerdo. Sí, ¿No, lo hemos Perú? dicho desde el primer momento. El día 1, cuando empezó la crisis con el señor Kuczynski, dijimos, cambiarlo con el señor Vizcarra, pretendiendo que esto va a regularizar hasta el 21, es un error. Y se lo dijimos, señor Vizcarra, considérese presidente de transición, no se considere la continuidad de un mandato. Y necesitamos generar condiciones para esa transición, no solo él, sino también el Parlamento. Entonces, Sí, se demoró, acaba de dar debió cuenta, tomar ¿no? esta decisión antes, incluso, por ejemplo, Yo creo de que presentar las debió reformas. ¿Debió ser un plantearla- presidente de transición? Creo que debió ser un presidente de transición antes, pero sobre todo, y en eso sí creo que se está equivocando, es que no solamente se trata de lanzar esto como un anuncio y recibir un baño de popularidad, sino tratar de generar las condiciones para ese consenso y esa concertación para una salida de transición. Al final de los 90, principios del 2000, lo pueden contar incluso las personas que estuvieron en ese momento, se fueron generando condiciones para la transición. Las transiciones requieren condiciones. Y en este caso sí necesitamos voluntad política de todos los actores, ponernos de acuerdo en cuáles serían esas reglas de juego y tener cuidado en que nadie se vaya a volver el Pepe el vivo, tratar de hacer algunas cosas económicas que creo que Sí. pueden ser un error. Antes ¿no? de darle la palabra a Víctor Andrés García Belaúnde, tengo acá, en efecto, el comunicado de Nuevo Perú a la opinión pública. La bancada expresa, en este caso sí es la bancada, el rechazo al comunicado que difundió por canales oficiales el Congreso, luego del mensaje de la Nación. En el texto, dicen ellos, no están representados, su opinión, la opinión de todos los congresistas de la República, dado el nivel de subjetividad y de hostigamiento de nuestros voceros en la Junta de Portavoces, convocada por el nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Nuestros representantes se retiraron y no aprobaron ninguna comunicación oficial. No es el presidente quien ha puesto a nuestro país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, sino la mayoría del Congreso. Por eso le preguntaba a Marisa por la autocrítica. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿se justifica, por ejemplo, que se haya dejado a Nuevo Perú al margen de este pronunciamiento conjunto del Congreso, que aquí, como puedo leer, digamos, hayan sido maltratados sus representantes y que no estemos tratando de poner más bien paños fríos, sino azuzando el fuego que ha generado el anuncio? A ver, yo quisiera empezar por lo siguiente. El 23 de abril del 2018, acá tengo el sello de recepción, nosotros no solamente hablamos de adelantar elecciones, sino lo pedimos, lo formulamos por escrito con un proyecto de ley que se debatió solamente una vez, que yo expuse los argumentos en la Comisión de Constitución y nunca más se quiso tocar. Aquí está, 23, ¿no? Aquí lo puedo enseñar, en fin, es el proyecto de ley y dice al final, modificarnos los artículos, ¿no? Dice, el proceso de elecciones generales que se realice el 2020, lo dijimos hace 2 años, será convocado para elegir al presidente y vicepresidente y para elegir a un Congreso por el periodo de 5 años. ¿Quiénes se opusieron a esto? Nadie, es que no se votó. Bueno, No se votó. esto yo presentamos el proyecto. Pero entonces el Congreso tuvo en sus manos la posibilidad sí. de adelantarse Por supuesto y que de sí. evitarnos también la situación crítica Bueno, de y eso lo decíamos porque juego de ya en poderes. ese momento había una crispación tremenda y una falta de entendimiento y de puentes entre el Congreso y el Parlamento, el Congreso y el Ejecutivo. ¿Insalvable? Bueno, insalvable en ese momento, pero lamentablemente insalvable hasta el día de hoy. Es un insalvable que ha permanecido. Nosotros pensamos que en todo caso con el tiempo se podrían limar asperezas, pero no se han limado asperezas. Entonces, esto se presentó, yo lo expuse como vocero de mi bancada en ese momento ante la Comisión de Constitución y luego no se vio más, no se aprobó y ni menos aún pasó a la agenda del Pleno. Yo creo que fue un error. Ahora, ¿por qué estamos de acuerdo con esto? Porque cuando hay una situación como la actual en que el gobierno no sabe gobernar, no puede gobernar, no le interesa gobernar o no tiene los elementos para gobernar, y un Congreso que evidentemente no se entiende, no hay manera de poder colaborar o porque no lo dejan o porque no puede o porque tiene también problemas internos graves de división interna también, por supuesto, y un Congreso atomizado en 12 bancadas el día de hoy, 12 bancadas locales, muy complicado ponerse de acuerdo también. El proceso de atomización del Congreso ha sido también lamentable. Por supuesto que sí. Ha sido lamentable. Por supuesto que sí. Hoy las mesas directivas, a ver, los candidatos al Parlamento, era curioso ver a un señor Olaechea
electo junto a Pedro Pablo Kuczynski en la lista que Pedro Pablo Kuczynski conformó al Congreso, representando los intereses más bien de la oposición al gobierno, y por otro lado al señor Salaverry, ex vocero de Fuerza Popular, ¿no? La persona que anuncia justamente el tema de los videos y que pone en jaque al presidente Kuczynski, más bien representando al oficialismo, ¿no? Un resultado que uno no termina de entender. Entonces, no es gratuito tampoco que la gente hoy esté aplaudiendo, digamos, hoy se estarán haciendo seguramente las muestras. ¿Cómo lo asumen ustedes autocríticamente también? Vale decir, o sea, ¿no? Seguro, aquí hay mucha autocrítica que hacer desde el Congreso de la República. ¿Por qué la gente grita, cierren el Congreso? Eso lo dicen hoy, lo dirán mañana al siguiente Congreso y así sucesivamente. ¿Tiene alguna explicación, algún sustento real? ¿Por qué la gente cree que en el Congreso está el problema de la crisis en el Congreso? Se ha canalizado todo hacia eso. La gente siente que si se cierra el Congreso va a mejorar. Mávila, hay que entender, y ahí necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden para hacer pedagogía. Nosotros, yo en lo personal como aprista, soy reelecta ya en 3 periodos, al igual Víctor Andrés, muchos más, 5. y de 5, ¿no? Y sabemos que los congresos peruanos y de ninguna parte del mundo son populares. Los presidentes tampoco, vamos. Nosotros no tenemos recursos, nosotros no generamos ni hacemos obras, nosotros no gastamos, lamentablemente, para hacer pistas, veredas, resolverle el problema de salud en temas de escuela, hospitales, cosas. No tenemos esa. ¿Cuál es nuestra función? Fiscalización. Nuestra tarea es de legislar. Y quiero decir que desde el Partido Aprista, desde la célula parlamentaria aprista, desde un inicio en todos estos años, hemos dado las bases democráticas para generar el diálogo. Todas veces que se nos ha llamado por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego por el señor Martín Vizcarra, por Salvador del Solar, para generar diálogos, consenso, hemos estado ahí a disposición para generar esto. Y nosotros, si bien es cierto, como Congreso, como congresistas, tenemos muchos errores y hemos fallado a la población, hay que hacer pedagogía también, que nosotros no tenemos recursos y inmediatamente no puedo resolver los problemas de la población, y que una ley lamentablemente no va a resolver los principales o los problemas más inmediatos. De acuerdo, entonces, pero no están atados de manos, tienen posibilidad de poner agenda, de poner temas en la agenda, de plantear discusiones, de hacer una fiscalización escrupulosa, rigurosa, pero sobria al mismo tiempo, y también de proponer iniciativas legislativas. Por ejemplo, ¿de qué iniciativas legislativas se siente orgulloso el Congreso como institución? Ya les hago la pregunta a los tres, como corporativo, como institución global. Mire, ¿qué le pueden decir al país hoy? Decir, el Congreso avanzó, el Ejecutivo no ha hecho lo suyo, pero nosotros sí avanzamos en este tenemos sentido. La Comisión de Defensa y Orden Interno, por ejemplo, en la preocupación que tenemos en el tema de la inseguridad ciudadana, hemos sacado hace poco, y esperemos que el presidente de la República publique esta norma, para que nuestros policías, que en situación de desventaja muchas veces, vemos que terminan presos, defendiéndonos en una pelea o en una situación de robo en la calle. Y las consecuencias, ¿cuáles son? El policía, porque tiró un balazo al aire. Eso es un proyecto reciente, pero digamos... Es de hace menos de un mes, esperemos que lo publiquen, pero a lo que voy es que el Congreso no cambió el presidente, cambiaron los ministros, el Congreso no cambió, el Congreso sigue siendo el mismo y sigue siendo el mismo al que la gente critica por haber blindado, ¿no?, a miembros de la institución que no debían blindar, por haber blindado a Chávarri, por no haber acompañado la lucha contra la corrupción. Es la percepción. Lo hemos hecho. La reforma de justicia, hemos dado todas las propuestas que nos trajeron, las hemos debatido. A ver, ¿cuál es la opinión de Marisa? De repente no de la manera tal cual como hubiese querido el presidente. Yo estaría de acuerdo con Luciana, no es verdad. De la reforma de justicia hay 2 pendientes. Una sobre el Ministerio Público, por ejemplo, que fue la que suponía crear un área especializada para coordinar delitos de corrupción con delitos complejos como crimen organizado y lavado de activos, y no se quiso hacer. Esa es una, por ejemplo, pendiente de las reformas de justicia. Perdóname, Luciana, yo te he escuchado con paciencia. Pero lo retiró sin embargo, lo retiró la señora Bartra, no lo retiró el ministro. Entonces, hemos estado en una situación
que yo creo que tiene que ver con altísima responsabilidad del fujimorismo y también creo que en parte del partido aprista, que ha tenido una relación muy cercana con el fujimorismo, que no se logró armar una agenda. Es que, Luciana, perdona, pero déjame, yo te he escuchado, luego dilo tú, pero sí creo que tenemos un problema serio, que es que no existió una agenda legislativa. Y eso es lo que intentamos en su momento con Víctor Andrés. Yo también coincido en que no sé si la composición de la lista de oposición fue la mejor composición que pudimos hacer. Pudimos tal vez haber tenido otras composiciones, pero lo cierto es que desde el primer momento en el que intentamos distintas fuerzas políticas diferentes al fujimorismo, la primera vez que tentamos una posibilidad de ganar la mesa, que fue cuando lanzamos a Víctor Andrés, la primera conclusión que tuvimos es, mira, tenemos diferencias grandes, ¿ya? Pero este Parlamento no puede seguir sin una agenda legislativa propia del Parlamento. No este mensaje de la señora Fujimori del primer día de nosotros vamos a gobernar desde el Parlamento. No tenía ningún sentido, porque el Parlamento, como correctamente ha dicho Luciana, y en eso estoy totalmente de acuerdo con ella, nosotros no resolvemos puentes, veredas, pistas, desagüe. No es real. Cuando la gente dice, ¿por qué no avanza el agua? El Congreso no tiene nada que ver con el agua. Pero sí tenemos que tener una agenda legislativa que no hemos tenido, porque hubo una agenda puramente vinculada a los intereses de Fuerza Popular. Luego de eso se intentó marcar, no se pudo, por distintas razones, pero no hemos tenido una agenda del Congreso legislativa que le hable a la gente. Y en medio de eso estamos en una situación de tensión que no da más, porque esta tensión que tenemos nosotros con el presidente no da más. El presidente ha iniciado una estrategia que sí supone golpear al Congreso, eso es verdad. Y con eso él se blinda, pero también es verdad. Pero también hay méritos del Congreso para precisamente permitir ese tipo de estrategia. Pero en este momento, ¿eso va a poder permitirnos avanzar? Yo creo que no. Y sinceramente creo que en este momento ya esta tensión de tú me golpeas, yo te golpeo, tú me golpeas, yo te golpeo, no da más. No da más. Entonces, o nos sentamos a construir un bloque que busque de manera seria, más allá de los intereses de cada uno de nosotros, una concertación, digamos, hacia una salida transicional, creo que esa es una salida posible. Si no, vamos a seguir en esta guerra en la que nos vamos a atrapar y vamos a utilizar las debilidades de cada uno y en el medio el país es el que sale perdiendo. En eso también estamos completamente de acuerdo. El país es el que sale perdiendo. Voy a ir con Víctor Andrés, cumplimos con la pausa comercial y enseguida Víctor Andrés García Belaúnde también para opinar en esta segunda ronda en esta mesa parlamentaria. Continuamos aquí en el programa, esto es 2019, Víctor Andrés García Belaúnde tenía la palabra en esta mesa de mayoría femenina. Víctor Andrés, la autocrítica del Congreso y la gran pregunta, ¿el propio Congreso no se empezó a boicotear a sí mismo cuando obtiene una mayoría Fuerza Popular porque se oían los reclamos de las bancadas minoritarias también? Vale decir, sin necesidad de que el Ejecutivo los criticara, ya había voces dentro del propio legislativo que sentían que esto no iba a funcionar, que no había la maquinaria no estaba bien organizada. Por eso es lo que nosotros hace casi 2 años planteamos cuando al día siguiente o subsiguiente que Vizcarra llegó al poder y sin saber lo que podía pasar, porque nosotros elegimos a Vizcarra y lo respaldamos pensando, entre otras cosas, que la transición, como ha dicho Luciana, fue impecable, pero a partir de ahí habría una mayor comunicación y colaboración y construcción de un futuro juntos. No, pero hablo del Congreso como tal, entre las bancadas, por ejemplo, la capacidad de ceder un poco de poder. Pero a partir de allí nosotros pensamos que eso podía pasar, pero no pasó eso. Y entonces el problema es el siguiente, el Congreso es una asamblea, no es un equipo que Gareca, el equipo de fútbol, lo llama y lo escoge él a los 12 o los 11 jugadores. Él los escoge y por lo tanto forma un equipo donde todos coordinan y juegan atrás de un solo objetivo. Acá no, acá hay 130 personas que han sido elegidos por 5 o 6 bancadas, que ahora son 12. Entonces es muy difícil coordinar objetivos, planes y acciones. Es muy complicado y todo se tiene que hacer en base a votaciones. Bueno, y la votación principal es la Fuerza Popular y por lo tanto ellos finalmente imponen una agenda, ¿no? Eso es parte del resultado de una democracia que tendrá defectos, pero que ha funcionado muchos años y sigue funcionando y que hay que respetar finalmente, ¿no? Ahora, la posibilidad de... ¿Cuáles son las bancadas que están pidiendo la renuncia del presidente? ¿Está el Partido Aprista? ¿Acción Popular se suma a ese pedido? No. Primero, que lo que han dicho por ahí alguien es que renuncie el señor Vizcarra, renuncie la señora Arauz,
y el presidente del Congreso convoca elecciones. El señor Olaechea, mientras nos manda la peluquería. Pero, no sé, digo. pero ese artículo del 115 se refiere a los renunciantes, que son la plancha presidencial, no se refiere al Congreso. O sea, que aplicar ese artículo 115 que alguien lo ha mencionado por ahí, que renuncian y convocamos elecciones, no es así. Se convocan elecciones para la presidencia, pero no para el Congreso. Porque los el congresistas Congreso se no quedaría. podemos renunciar. Así es, porque el Congreso es... Es decir, renuncia Vizcarra, renuncia Mercedes Arauz, asume el señor Olaechea y llama elecciones. y llama elecciones Pero- para presidente. Exactamente, eso hay que aclararlo, porque el artículo No es- habla de no es elecciones y la gente dice, no, es que no habla de elecciones generales. No. El tema no es solamente ese, sino que se refiere a un artículo que habla de renuncias. Presidente, vicepresidente y vicepresidente, renuncias. Entonces, claro, cuando hay renuncias, se convoca elecciones ¿de quiénes? ¿Del Congreso? Si el Congreso no ha renunciado. De los presidentes. Pero cuando se del cita el vicepresidente. antecedente ocurrido durante Fujimori, por ejemplo, Pero no yo ocurrió ahí. entiendo, pero ahí entiendo, y por eso es que nuevamente preguntaba, ¿con qué reglas está planteando el señor Vizcarra esta propuesta? Porque entiendo que ahí hubo un consenso, no solamente para una elección del doctor Valentín Paniagua de manera articulada, a pesar de que no era una fuerza mayoritaria de Acción Popular, digamos, ¿no? Pero logró colocar al doctor Minoritaria. Paniagua como el cabeza de esa transición, sino que hubo el propio Congreso negociación. aceptó reducir su periodo, porque ese Congreso Por había tenido 4 un año. Aceptó Ahora, reducirse O sea, a un año. reducirse a un año. Entonces, Era un y eso se escenario- dio en una ley. O sea, ojo, o sea, no fue Sí, solo pero una era un renuncias. escenario totalmente distinto al que nos encontramos ahora. Ahora, En ese convendría momento- que el Congreso en ese continuara, momento, recordemos, con el clima social que tenemos. Por eso, claro, por eso es ¿qué que la hacemos con el señor solución Olaechea, el adecuada, presidente? no, por eso es que la solución adecuada no es la renuncia. La solución adecuada es el adelanto de elecciones. Aprobar la iniciativa presidencial. Aprobar la iniciativa de Acción Popular, que ahora el presidente ha recogido. Aprobar la iniciativa de no Acción Popular podemos- que el presidente ha y lo recogido. planteamos Que también en varias el pueblo ocasiones. reconozca derechos de autor. no es serio y responsable ponernos Sí. en ese escenario si no tenemos el texto. No, creo, claro, todavía, vamos a ¿no? esperar Eso es definitivamente, especular. claro, Eso es vamos a por ahora- Pero empezar corresponde a una descifrar. modificación constitucional. O sea, entiendo Sí, una claro que modificación sí, constitucional. sí, pero se es- puede hacer en 2 legislaturas y se evita el costo inmenso De acuerdo. del Del referéndum. De referéndum. Se puede 100 hacer, millones de soles. o Pero- no, 200. o Entonces, Tomar la decisión y- de adelantar la elección incluso del Parlamento y del presidente, no me parece mal que la población lo decida ciudadanamente en un No, referéndum. pero- Un tema que habría que reflexionar. No me Bueno, niego a lo otro, si pero la creo que calle es lo pide, importante si la calle lo pide, que la como propia dice el presidente ciudadanía, de la pero que lo República, ¿para qué? ratifique, no es Ah, una no, votación. Pero la Es calle, todo ahí un- también tenemos que hacer pedagogía, porque la calle también pide que quiten los impuestos, Claro, no, pena de claro. muerte y una serie de cosas que nosotros pero no en este podemos caso- ir en este en caso, esa línea. Claro, si va a referéndum, ahí yo creo que No, la pero- gente tiene derecho a Yo sí expresar. creo que está por bien que se supuesto, pueda sí que vamos a expresar, es referéndum, pero importante. Tenemos que ir terminando, señores. previamente a eso creo que no es no amerita tampoco ponernos en la misma situación que el Yo lo 2000, sé. porque es una situación totalmente No, distinta. hablo La situación sí, de crisis jurídicamente sirve como antecedente, Ya, digamos. pero- Pero el 2000 no se llamó a referéndum para adelantar las elecciones. No. Bueno, ya, Ahora, bueno, nos encontramos frente a una situación de crisis generada por el propio presidente en Y esta el situación. Parlamento. Y el Parlamento. El Parlamento también ha abonado un montón. Es que seguro que Bueno. hemos cometido muchos errores, pero esa es la democracia, esos son los votos, voto popular. Y por eso hay que buscar una salida política, y la salida política es un adelanto, que no Y lo plantea entonces, solo él, sino no, también lo está pero planteando también Víctor Andrés, podemos lo está generar planteando Nuevo precedentes Perú. nefastos Creo que un puede placer, ser un de mecanismo. verdad, abrir el programa. 3 Marisa, segundos, sí. Mávila, solo una cosita. Hubo un programa de televisión el día de hoy aquí en el Sí. canal donde se hizo una especie de análisis de cómo iban vestidas las parlamentarias. Estamos en un momento en el que estamos tratando de avanzar hacia derechos hacia la mujer y entiendo que algunas de ellas fueron, diría yo, incluso agredidas por un tema de si la edad combina con la ropa y creo que eso no es un tema que deberíamos Rechazar todo permitir ese y tipo creo que hay de- que rechazarlo. Sí, de calificativos. Y acá sí, hablamos si corresponde una edad con antes un tipo de regias que ropa. sencillas. Sí, en fin, ¿No? puedes Primero, hablar ¿no? de otras cosas, pero... Antes muertas que sencillas. Y hablando de eso también, El tema ¿en qué del queda toda la empoderamiento reforma femenino? constitucional que durante 4 meses estuvo mencionando el presidente y que más adelante no se va a poder Bueno, llevar muchas adelante? preguntas Bueno, tal que vez los sí, ¿eh? convocaremos porque ha sido una mesa estupenda tenerlos aquí a los Gracias. tres en esta mesa por mayoría femenina decidida dictatorialmente Así por es, así es. esta producción. Un Muy placer, bien. señores. Muchas preguntas que vamos a responder en los próximos días.